Presentamos Puentes sobre el tiempo de Amparo Olivares, publicado por Editorial La Lupa. Amparo, bienvenida. Muchas gracias. ¿Quién es María Nadal? María Nadal pues es la protagonista principal de la novela. Es la mujer que lleva el hilo conductor porque es a través de varias generaciones. ¿Qué cuenta este Puente sobre el tiempo? Pues Puente sobre el tiempo está dedicado más que nada al labrador, una figura que ya está desapareciendo por desgracia, y más que nada pues a los naranjos de la ribera. Ella es propietaria de una gran plantación y le está contando la historia a su nieto a través de varias generaciones que se van formando ese puente sobre el tiempo. ¿Qué espacio de tiempo transcurre? Pues empieza al principio del siglo XX, que es cuando, digamos, la naranja está en todo su triunfo, por donde se entraban las principales divisas a España, donde el agricultor vivía prácticamente del tiempo, y finaliza ahora en el siglo XXI. ¿Deudora de Blasco Ibáñez? Bueno, hablo más que de Blasco Ibáñez, hablo de Sorolla, de la época que pasó también allí en Alcira, que hizo una colección de cuadros titulada Entre Naranjos, que la propietaria es poseedora de un cuadro que tiene una trayectoria a través de la novela. ¿Cómo surgió la idea de este Puente sobre el tiempo? Pues yo soy hija y nieta de labradores, soy de la Ribera y toda mi vida lo he vivido. Y ahora en estos últimos años veía con tristeza cómo la naranja iba desapareciendo, se quedaban los árboles, las tierras que habían sido lo que había vivido el labrador ahora resultaban una carga. Y veía como muchas fincas se estaban transformando en urbanizaciones, y a mí eso me dio pena. Y entonces escribí como un homenaje al labrador y a la tierra que me ha visto crecer. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro? ¿Ha sido costoso? ¿Has tenido que consultar muchas fuentes documentales? ¿Los personajes te llegaron inmediatamente? Sí, porque más que nada son vivencias que yo he vivido siempre desde pequeña. Y entonces conocí a Rosa, la directora de Alupa Editorial en la universidad, y a través de ella leyó la novela, le gustó y nació el libro. Sí. ¿Hay muchos pasajes autobiográficos? No. Bueno, las vivencias que yo he vivido, la preocupación del labrador por las heladas y todo eso, sí, porque es lo que yo he vivido. Pero los personajes son imaginativos, no son... Tú empezaste a publicar hace años y sobre todo siempre relacionada con temas de la Ribera, temas de Alcira. Sí. ¿Qué supone la literatura para ti? Pues a mí es mi vida. Yo desde pequeñita siempre la he llevado dentro de mí. Lo que pasa es que la vida a veces no te permite hacer lo que realmente quisieras. Pero bueno, ha sido esa asignatura pendiente y ahora sí que ya me he empezado a dedicarme plenamente a eso. ¿Te permite contestarte a muchas preguntas el escribir? Muchísimas inquietudes y muchísimas cosas. El papel en blanco dice, es una temeridad. Yo creo que no, que es tu fiel amigo donde puedes decirle todo lo que quieras. ¿Corriges mucho? Sí, bastante, porque es que en un primer momento es tal lo que te sale. Y luego ya cuando lo vuelves a leer dices, pero bueno, ¿cómo he escrito yo esto? Y nada, pero bien, sí. ¿Influencias? Influencias literarias, no sé, a mí me gusta todo. Sobre todo los temas históricos me encantan. Mi próxima novela precisamente tendrá un tema histórico. ¿Está muy avanzada? Sí, ya está prácticamente terminada. Bueno, pues mientras puedes hacer un tráiler, ¿no? Sí, en el cine. sí. ¿Puedes hacer un pequeño tráiler de qué va? Pues es histórica de la ocupación romana aquí en nuestras tierras, porque es que parece que Valencia se dio a conocer a partir de Jaume I, y no, antes ya teníamos una buena historia y bastante importante. Entonces lo que yo quiero realzar es un poco esa época. Bueno, pues mientras llega a las prensas de las imprentas, llega esa novela, nos quedamos con Puentes sobre el tiempo. Amparo Olivares, un placer y mucho éxito con esta novela. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme.